Bien, de regreso ya con ustedes. Y señores, hay un tema que es cíclico en el país, en Estados Unidos. Miren, nosotros tenemos una, se llama una cuota azucarera en Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de azúcar que se produce en República Dominicana que el mercado estadounidense lo asume. O sea, la asume una cuota a un precio X. Bien, pero cada año, y eso usted puede hacer un ejercicio que yo hice esta mañana antes de venir al programa, que fue revisar en internet las denuncias que se hacen para estos periodos de junio, julio, agosto, en el Congreso de Estados Unidos sobre maltratos a los haitianos, maltrato a los braceros, a los que trabajan en los campos cañeros, abuso infantil. Esas denuncias son cíclicas cada año. Eso se da con dos factores. Primero, cuando Estados Unidos quiere que nosotros asumamos a nuestros hermanos haitianos de manera ilegal. Pero los estadounidenses no aceptan a sus hermanos dominicanos de manera ilegal allá. No. Pero quieren que nosotros aceptemos a los haitianos indocumentados. Cuando se quiere presionar con ese tema, entonces llueven las denuncias e incluso le pagan a alguna ONG, óiganlo bien, hay ONG aquí que le pagan para que sean cómplices de denuncias que favorecen a entidades internacionales y a empresarios internacionales, a empresarios extranjeros, que no son dominicanos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos quitan la cuota azucarera, ¿qué va a hacer esa azúcar? Bueno, nosotros quizás tengamos mercado ahora en Europa y en China, pero por la distancia tendríamos que venderla más barato por el costo del transporte. Pero, y además de que esa azúcar se coloca en el mercado a un precio preferencial. Eso ocurre cada año cuando se dan esas situaciones. Cuando se quiere presionar a la República Dominicana para que mantenga a los haitianos aquí de manera indocumentada, como indocumentados. Pero bien, el otro problema es también cuando se quiere presionar con el tema, ya dijimos, de la cuota azucarera, para beneficiar a otros países. Quizás países han hecho más causa común con Estados Unidos que lo que ha hecho República Dominicana. Y miren, que el presidente Abinader ha dado una demostración de ser un aliado más ventajoso para los norteamericanos. Abinader no ha dicho nada, nunca que no, a una petición de Estados Unidos. Bien, eso obligó a que la industria azucarera dominicana y algunos legisladores tuvieran que pararse en dos patas y comenzar a decir, no, espérense, esa denuncia no es así, eso es incorrecto. Porque a ese tipo de cosas hay que salir al paso de manera rápida para evitar que se siga prolongando en el tiempo, en el espacio, y que al final de cuentas termine haciéndonos más daño que bien. De modo que nosotros valoramos de positivo el documento que sobre el particular, sobre la denuncia que hicieron dos representantes, dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, uno que dirige la Comisión de Azúcar y otro creo que dirige la Comisión de Comercio. Ellos estuvieron aquí en el país en junio, y estuvieron en el país, en la zona este, me imagino que fueron algunos ingenios, o no algunos ingenios, algunos campos de caña, para ver cuál era la situación. Y la realidad es que la mayoría de todos los datos emite ese documento están exagerados. No, fíjate, yo no he dicho que son falsos los datos. Lo que estoy diciendo es que están exagerados. Porque si bien es cierto
que en los batalles las condiciones de vida no son las más adecuadas y creo que merecen una mejoría los trabajadores cañeros en torno a su hábitat, creo eso, pero también le puedo asegurar que eso es falso, el que haya una especie de explotación infantil y de que los productores de cañas o los productores de azúcar empleen menores en tareas propias de adultos. Eso es una exageración. Usted puede haber encontrado quizá a un niño ayudando a su padre o ayudando a su madre en una tarea de esa. Pero eso no implica que se trate de una explotación infantil. No, eso ocurre generalmente con mucha regularidad aquí en la zona rural. Si usted tiene una finca de lo que sea y tiene 2 hijos, lo más probable es que esos muchachos le ayuden a usted en esa tarea. Es lo más probable. Porque en el campo eso es un hábito. Por eso no es una costumbre, pero eso no significa que hay una explotación infantil. Para que haya una explotación infantil, esos muchachos usted debe prohibirle que vaya a la escuela para el tiempo de escolaridad lo dedique a trabajar. Entonces ahí sí entra un proceso de explotación infantil. Y la otra cosa son las condiciones, es verdad, no son las mejores, pero tampoco son las peores condiciones de trabajo en que se haya conocido, como pretenden hacerlo ver estos 2 miembros del Congreso de Estados Unidos en su documento, en un documento que lo distribuyó la Embajada de Estados Unidos aquí en el país, y ellos lo leyeron allá en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Pero qué bueno que tanto las empresas CAE, Central Romana y el Consorcio Azucarero Central le hayan salido al paso, así como varios legisladores. Y ahí sí, por fin, los legisladores se pusieron todos de acuerdo, porque la declaración más contundente la ofreció Bautas Rojas, que es de la Fuerza del Pueblo, Ginés Bulnigat, que es del PRM, y Castillo Sabiñón, que es del PLD. O sea, se unificaron 3 senadores para responder a estos congresistas de Estados Unidos sobre la situación de República Dominicana. Mire, el mundo está complejo en todas partes. En todas partes el mundo está complejo. Pero nosotros tenemos la obligatoriedad de defender las cosas que estén bien hechas como país. No podemos darnos el lujo de por mezquindades políticas. No podemos, por razones ideológicas o por razones religiosas, no podemos dejar al gobierno solo en situaciones como esta. Cuando se trata de agresiones verbales, cualquier tipo de agresión desde el extranjero a la República Dominicana, los dominicanos debemos defender y debemos responder como una sola nación, todos, sin importar la bandería política. Ahí está el tema haitiano, que el tema haitiano no se ha resuelto el caso, y cada día tenemos mayor cantidad de inmigrantes, y sabemos también que los haitianos, igual que los dominicanos que andan por el mundo, tenemos ya como 2 millones de dominicanos entre Europa y Estados Unidos, sabemos que la gente lo hace por su mejoría y que muchos de esos haitianos no quieren venir a la República Dominicana, pero es su única alternativa para sobrevivir. Eso lo sabemos. Pero hay gente que lo que quiere hacer con eso es política. Es política. Atacando al gobierno para que el gobierno reprima o incremente las deportaciones de haitianos, y otros asusando para que haya mayor cantidad de haitianos aquí. Entonces, hasta que todos no nos pongamos de acuerdo en una estrategia, en una política de nación frente a ese problema, va a seguir siendo un problema sin solución inmediata. Y tenemos un discurso que ya yo veo como un discurso desgastado. Discurso completamente desgastado es aquel de que la comunidad internacional de República Dominicana le pida
En todos los foros internacionales ha asistido el presidente Abinader, ha asistido el canciller Álvarez. Le han pedido a la comunidad internacional que no deje a República Dominicana solo con el problema haitiano. Que no lo deje solo. Que nosotros somos una nación que no podemos con nuestros problemas y mucho menos entonces sumarle los problemas de otra nación como son los haitianos. Los haitianos son 11 millones, son incluso más que nosotros. Entonces, si nosotros logramos una política coherente de migratoria, que todo el mundo se integre en ella, todos los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, las Fuerzas Armadas, no vamos a lograr detener, por lo menos detener el flujo de haitianos que vienen al territorio dominicano de manera ilegal. Pero tenemos otro problema con eso, señores, y es lo más lógico, y hay que seguir apostando. Si Haití no se estabiliza, política, social y económicamente, nosotros vamos a tener los haitianos aquí siempre, porque la gente huye, la gente está huyendo de Haití por no morir de hambre. Está huyendo de Haití por no tener servicio de salud. Y otros están huyendo de Haití por temor a la violencia que se está generalizando. Haití es un estado fallido, en Haití no, el gobierno nadie le hace caso, en Haití dirigen grupos, bandas, dirigen en los sectores, en los barrios, e incluso en los sectores de clase alta, de clase media, son las bandas las que controlan, las que hacen la labor de la policía. Por eso vimos el otro día unos 20 muertos el pasado fin de semana, solamente un conflicto entre dos bandas, y creo alrededor de 200 personas lesionadas. Oye, eso es asombroso. Y eso hay que pararlo en Haití. Y mientras en Haití no se estabilice, dije, política y socialmente, como nación, nosotros vamos a estar cargando con ese problema. Y podemos deportar medio millón de haitianos. Y en una semana van a estar aquí de nuevo. ¿Por qué no se van a dejar morir de hambre? Eso es así. Es lo mismo que fíjense, los dominicanos se van en yola para Puerto Rico. ¿Usted ha conocido a algún rico o alguna gente de clase media en una yola? No, todos los que se van son pobres diablos. Gente que perdió la esperanza de un empleo. Gente que perdió la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Aquí en el país entonces se aventuran. Hay otros que se van por razones para enrolarse en actividades delictivas como el narcotráfico y como el sicariato, pero esos son la minoría. Eso es la minoría. La mayoría se va por frustraciones, porque no encuentra otra salida. Y eso mismo es lo que hace que los haitianos vengan aquí de manera indocumentada, de manera ilegal. Es esas mismas razones. Y ellos tienen más razones que nosotros, porque no hay seguridad, ni seguridad alimentaria, ni seguridad en materia de salud, ni seguridad física, ni seguridad como persona, porque no hay una policía que funcione, no hay un Estado que funcione, no hay un presidente que funcione en Haití. Nosotros por lo menos podemos decir, mira, nosotros somos un país pobre. Aquí hay 1 millón de hogares en extrema pobreza, lo admitió el presidente Abinader. Pero aquí yo nunca he visto ni he oído un dominicano murió de hambre. Nunca. Eso nunca ha pasado. En Haití hay gente que muere de hambre. Hay niños que mueren de desnutrición por falta de alimento. Aquí yo no sé si es la solidaridad que tenemos los dominicanos uno con otro, pero aquí, por más pobreza extrema que tengamos, nadie muere de hambre en República Dominicana. Otro tema, señores, y es para exhortar a los televidentes.
que mañana, domingo, a la 1 de la tarde, va a ser la ceremonia de entrada de David Ortiz a Cusbertán. Mañana a la 1 de la tarde. Entonces, David Ortiz es un ícono del deporte para nosotros, de los dominicanos, especialmente en Estados Unidos, así como Marilady, así como lo fue Félix Sánchez en su momento y Marilady ahora. David Ortiz es un ícono del deporte, fue electo al Salón de la Fama con un amplio porcentaje, 77% de los votos de los que tenían derechos a participar, y se une a Juan Marichal, a Pedro Martínez, a Vladimir Guerrero, como los 4 dominicanos hasta este momento han conseguido un pase al famosísimo Salón de la Fama de Cooperstown. Bien, amigos televidentes, vamos a otra pausa y cuando retornemos hablaremos sobre el tema de salud. Buen provecho y tómense sus tiempecitos y retornen con nosotros. Estamos aquí en breve.